a la tercera jornada de juicio en causa RIT 199-2024. Para efectos del registro, el tribunal está conformado de la misma manera que desde el inicio por el Ministerio Público. ¿Quién comparece? Brevemente. Buenos días, magistrados. Comparecemos la abogada Francesca Chioca Castagnoli, el fiscal adjunto Jaime Rojas Gatica, el fiscal adjunto jefe Luis González Aracena y quien habla, el fiscal regional subrogante de Aysén, José Moris Ferrando. Bien, por el Consejo de Defensa. Muy buenos días, su señoría. Comparece Claudio Jara Vivero. Me acompaña igual vía Zoom la colega Mónica Fernández y entiendo que de igual forma el abogado procurador fiscal don Diego Acuña. Bien, querellante número 2. Buenos días, magistrado. Abogada particular Karina Riquelme Viveros. Bien, querellante número 3. Buenos días, señorías. Por el querellante Luis Arroyo Palma, el abogado José Martínez Ríos. Bien, querellante número 4. Por doña Manuela Arroyo. Alguien nos falta ahí. ¿Nadie más comparece por ella? Bueno, Sofía. su señoría, abogada Bien. Camila Nostroza, en representación de querellante Martín Curiche. Bien, y también Sí, comparece señoría, doña Manuela disculpen, Arroyo. sí, no podía desilenciar. Comparece Manuel Arroyo, abogado querellante. Bien, querellante número 5. Buenos días, señoría y demás abogados. Comparece Rodrigo Román. Don Rodrigo, no tengo el gusto todavía de verlo. A ver, espéreme. Ahí Ahí parece, está, no me veo bien, yo. ahí sí. ¿Sí? Señoría, por la querellante número 2 también comparece Eduardo Painevilo Maldonado. Bien, se deja constancia de lo anterior. El acusado Gonzalo Blue se deja constancia que aparece en pantalla, don Patricio Marín también, Leonardo Oces también, Alex Smith-Ley también, Marcelo Touber también, Cristian Pérez también, Darwin Vázquez también, Marvin Marín Maluenda también, Marcos Sangüesa Córdoba también. Me falta, ¿está don Manuel Riquelme Mardones? Sí, su señoría. Estoy Bien, en muy pantalla. buenos días. ¿Y está don Manuel Con cámaras, Cavieres González? audio. ¿Don Manuel Cavieres González está? Sí, en pantalla. Bien, están todos los acusados presentes. Entonces, corresponde el día de hoy oír los alegatos de apertura de los querellantes faltantes. Comenzamos con la querellante, correspondería ahora número 2, entiendo. Rodrigo Román va a comenzar, magistrado. Va a comenzar don Rodrigo Román. Bien. Don Rodrigo Román, querellante número 5, le damos la palabra y le vamos a avisar 5 minutos antes de que está agotando el tiempo para los fines pertinentes. ¿Bien? Muy bien, señoría. Como siempre y como todos los abogados decimos, procuraré ser breve y ajustarme al tiempo. No sé si voy a poder cumplir con esa palabra, pero usted me avisará tal cual lo dijo. Señorías, gracias a Dios partió este juicio. Citando las palabras textuales de la jueza presidente, lo digo todo respetuosamente. Dios mediante, arranca el juicio oral de este llamado caso Huracán. Y arranca el juicio oral. Lo primero que quiero señalar, su señoría, es que yo me imagino que todos nos dimos cuenta que en la primera jornada de juicio, al momento de individualizarnos todos los intervinientes, el profesor Smith, quien creó la figura antorcha, su ubicación y todo, no era capaz de conectarse a Zoom. Es un primer dato, señoría. No era capaz de conectarse a Zoom. Tuvo que rehacer el equipo. Ya sabemos lo que pasó. Es la persona que la inteligencia policial en Chile contrató en su momento para hacer lo que finalmente sabemos que hicieron. Montar esta prueba, burda prueba, respecto a distintas personas, miembros del pueblo de la nación mapuche, vinculando, mezclando peras con manzana, por lo demás, haciendo una ensalada que no se corresponde. La mayoría de las personas que tienen la categoría de víctima en este juicio son personas que de hecho no tienen ni vínculo habitual entre ellos. Me atrevería a decir, por lo poco que conozco también, tienen algunas diferencias, algunos ni se hablan, hace muchos años. Pero Don todos Rodrigo, supuestamente habrían pertenecido. Don Rodrigo, perdón que lo interrumpa, pero ¿puede bajar un poco más su cámara para que se vea su rostro completo? Muy bien. Ahí sí. Señoría, entonces asistimos en buena hora, luego de casi 8 años que se perpetraron los delitos más burdos que conoce nuestra historia policial en Chile, y lo digo así, los casi 200 años y un poco más de 200 años de historia de la República son los delitos más burdos que se conocen. Cito muy brevemente por el tiempo el estudio que ha hecho la profesora Elizabeth Lira y Brian Loeman
en sus textos Poder Judicial y Conflictos Políticos, en sus 3 tomos, cito asimismo lo que ha señalado el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales, OPIP, particularmente por los profesores Nicolás Araya, Javier Arroyo, entre otros, en un texto, Casos de montajes policiales, una aproximación desde las prácticas de Carabineros de Chile y la Policía de Investigación entre 1993 y 2018. Durante la dictadura, es un tema que incomoda para algunos, durante la dictadura, particularmente Carabineros de Chile protagonizó sendos montajes policiales horrorosos, por ejemplo, como el caso de los degollados, que en estos días se están cumpliendo 40 años. Por ejemplo, la Operación Albania, 1987. Para el caso también de los colegas que vienen de los confines, de lo más abajo del mapa, en Punta Arenas, el año 84, la explosión de la iglesia de Fátima, que por lo demás murió ahí. No fue carabinero, en este caso fue el ejército, un teniente del ejército. Ya, hicieron estallar una iglesia en el contexto de un montaje policial. Eso durante la dictadura. La policía en Chile supuestamente se renovaba con el advenimiento de la democracia y empieza a perfeccionarse supuestamente lo que sería la labor policial. Pero nos encontramos también, y no para no ir tan lejos, para hablar desde esta jurisdicción, nos encontramos con sendos casos de montajes policiales. Matías Catrileo, Alen Lemón, Brandon Huentecol, entre otros casos. Elena Varela, podría nombrar muchos más. Ahora me encuentro yo en el centro del país, podría hablar de otros casos de montaje policial, caso Bombo, por excelencia, se estudia en la academia. Bueno, y por supuesto, me faltó nombrar allá, en esta jurisdicción, caso Catrillanca. Caso Catrillanca y caso Huracán. Eso se debate, es parte del debate público. Por supuesto que los politicuchos esto no lo debaten porque no les interesa. En la academia se debate, en los círculos de los abogados se debate. Lo que no se debe hacer, ¿de qué forma se instrumentaliza? No solamente a las policías, sino que también al Poder Judicial, para que esto se permita, estas prácticas ilegales se permitan. Entonces, claro, en Chile, como tenemos una débil legislación, no está precisamente tipificado el montaje policial como un delito. Por lo tanto, hay que vincularlo con algunos de los tipos penales. Y ahí entonces vamos al 269 bis, del 269 eterno ni hablar. Los fiscales en este caso no son responsables de nada. Así lo dice la propia Fiscalía. Veremos entonces, durante el transcurso del juicio, que los acusados se defenderán tratando de endilgar la responsabilidad a la Fiscalía. Ese es un enredo que tienen que resolver ellos, los acusados, con la Fiscalía. Lo cierto es que se asimilan a los tipos penales 269 bis, 193 número 4, 196, y se cierra entonces con el 292, lo que sería una supuesta asociación ilícita, una presunta asociación ilícita. Eso sería, los otros colegas que me precedieron ya desarrollaron bastante la jurisprudencia, la doctrina, en lo que dice en relación con la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de estos distintos, razón por la cual no voy a ocupar el tiempo en aquello para no redundar. Simplemente decir que durante este juicio oral, ustedes tendrán que hacerse cargo, señorías, de lo que ha sido, ya dije, el mayor escándalo que ha protagonizado la policía y la jurisdicción en Chile, el llamado caso Huracán. Créanme, eso sería alguna gente, abogado o no, que me dicen, ¿en qué estáis? Mira, estoy en el caso Huracán, pero ¿cómo eso? Sería, esto es inexplicable. Hace 8 años ocurrió esto y luego que las defensas, particularmente la defensa del otrora general Blue y la defensa del otrora mayor Marín, de manera insaciable y hasta la saciedad han dilatado la realización de este juicio, nos encontramos hoy día con 2 situaciones y yo les pido que pongan especial atención. En primer lugar, en lo que dice en relación con el delito de asociación ilícita y la responsabilidad que le cae al otrora jefe de la inteligencia policial en Chile, ustedes verán que su defensa se va a esforzar por ¿quién? Un presunto policía corrupto, que el general Blue acusa a un presunto fiscal corrupto que lo habría acusado, fiscal Palma. Y en eso va a versar su defensa. Repito, un presunto policía corrupto, como es el general Blue, el otro general Blue, se va a defender señalando que fue acusado por un presunto fiscal corrupto, cuál es el caso del desaparecido fiscal Palma. Entiendo que no fue habido. Esa es la última noticia que me enteré por la prensa. Por lo tanto, sobre esa base ustedes pongan especial atención, porque van a querer hacer un empate moral entre corruptos. El hierro que hay en esa defensa, en que más con más es más, menos por menos también es más. Y en este caso,
corruptos con corruptos son corruptos. Y lo digo así categóricamente, y lo digo así responsablemente, porque de lo que tienen que defenderse los acusados es que se habrían participado o no de este engaño. Y desde luego, su señoría, hay pruebas de sobra. Ya lo dijeron nuestros colegas, a quienes les agradezco, que habrían alegado también en representación de los intereses de uno de mis representados, Dr. J. Tool. J. Tool se dijo que había comunicación de WhatsApp y Telegram. A la sazón, el Peña no usaba ninguna de esas plataformas, no tenía idea cómo usarla. Yo sigo, por ejemplo, no usando WhatsApp. Entonces, claro, este genio, el profesor Smith, llevó a la policía y arrastró a la policía supuestamente a través del engaño, que esa es la tesis también con la cual van a pretender defenderse, con la tesis del engaño, los llevó y los arrastró entonces a lo que supuestamente sería esta implantación de estas comunicaciones, entre el temucano, el negro y todas estas falsedades que sabemos que se implantaron en los teléfonos de los cupeños. Y en este juicio también va a ser importante el punto de vista político, ideológico, con el cual la judicatura aborda el tema. Yo la verdad que me sorprendí, yo no conocía al colega de Punta Arenas, primera vez en mi vida que lo vea, pero él parte de su discurso, entiendo su desconocimiento, porque está lo más austral de Chile, está bien abajo, ese que no conoce bien la realidad política de este país, porque él habla de violencia rural, lo mismo que habla en APRA. Él dijo textual, como la policía no tenía prueba suficiente de cargo, se vio la necesidad. Vale decir, lo que devela, lamentablemente, y lo digo responsablemente, aun cuando estamos en este juicio en la misma vereda, devela la posición política y ideológica que tiene la Fiscalía de Chile respecto a los integrantes del pueblo de la nación mapuche. Porque la ley los presume inocentes, pero la Fiscalía los presume culpables. Y el fiscal dijo, como no había prueba suficiente de cargo, entonces la policía se esforzó en construir esa prueba falsa. Vale decir, se les presume responsable. ¿Por qué? Porque son mapuches. Yo diría, el sesgo racista, colonialista, se advierte incluso hasta en la realización de este propio juicio. Denunciaba uno de los Peñi que el primer día de audiencia, los Peñi, supuestas víctimas, tuvieron que pasar por 3 controles de seguridad para ingresar a esta sala. Los victimarios, adelante pase, ningún problema. Con ese sesgo, entonces la Fiscalía llega a este juicio. No había prueba suficiente de cargo, razón por la cual la policía se engolosinó para construir esa prueba de cargo que no tenía. Yo diría, eso hay un yerro de parte de la Fiscalía. Lo que ocurre acá es que, efectivamente, los policías, valiéndose de esta apariencia de UIOE, se asociaron ilícitamente para cometer los delitos que se están denunciando. Los delitos que explotaron el 23 de septiembre del año 2017 con este informe, supuesta revelación de este informe de inteligencia 130, el que contenía estas comunicaciones falsas. Y un poco más para atrás, en este juicio también ustedes van a poder darse cuenta de un montón de ridiculeces que existieron. Recuerden ustedes que esta UIOE es la misma que estaba espiando ayer Komuchenko, ¿lo recuerdan? General Caino, un comediante chileno. Esta misma UIOE es la que estaba, bueno, ya lo sabemos, espiando a un montón de gente. Esta misma UIOE es la que trajo a colación esta historia de película, ¿verdad? El maletín de los 20 millones que Marín fue a buscar a Santiago, que era acá, y que le entregó Bruno, como decía uno de los fiscales coloquialmente para referirse a los otrora general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Bruno le entregó a Marín un maletín, el maletín negro, con los 20 millones de pesos. Todo esto es parte de esta trama, todo esto es parte de esta película, y que indudablemente va a llevar a la jurisdicción, a la Fiscalía y a los abogados a estar 6 meses en este juicio, aparentemente, 6 meses en este juicio para dilucidar finalmente la responsabilidad que tuvieron los acusados. Y quiero, su señoría, hacer presente también, para efectos de registro de audio, que este juzgamiento es particularmente extraño. Yo ya lo dije la otra vez cuando discutimos una nueva dilación en este juicio. No conozco en la historia judicial chilena, por lo menos los últimos 25 años que tiene la reforma, un juzgamiento que se haya retrasado como este. Casi 8 años que se cometieron los delitos y recién comienza el juicio. Tampoco conozco ningún caso de acusados, particularmente como Blue y Marín, respecto a los cuales se pretende una pena por sobre los 25 años de cárcel, que lleguen libres al juicio. Mis representados, siendo inocentes, fueron detenidos inmediatamente el primer día cuando se evacuó este informe mentiroso. Cuando este informe 130 me refiero. Y con estas mentiras se construyó entonces todo lo que ya sabemos. Y fueron detenidos inmediatamente.
Si el presunto responsable de un delito es mapuche, la jurisdicción se llega a tropezar para dictar orden de detención. Y la policía también. Se alborotan para ir a detener a las personas. En este caso, estas personas llegaron, incluso yo me encontré en el avión con Gonzalo Blue el día que veníamos al juicio. Así de libre. Un presunto responsable de asociación ilícita y de otros delitos, con quien arriesga una pena de 25 años, se encuentra perfectamente libre. Todos sabemos, su señoría, quizás nadie se atreve a decirlo, todos sabemos cuál es la estrategia. Dilatar, porque cuando más las aspiraciones, pudiera haber una pena baja y se da por cumplida. Se acabó la historia, nos vamos todos para la casa. Y además, como hay buen ánimo aquí de convivencia, ¿verdad? Compartimos el café y todo, aquí no ha pasado nada. Esa es la pretensión de los acusados, de su defensa. Entonces, señoría, para terminar, para cumplir con mi palabra, de no ocupar el tiempo que se me ha dado completamente, lo único que les quiero señalar, su señoría, es que, además de escandaloso este juzgamiento, yo les pido que le demos la mayor celeridad posible y le solicito respetuosamente a la magistrada presidente que en virtud del 292 pueda incluir a todos los intervinientes respecto de aquello. Todos hemos sido testigos de qué forma, particularmente la defensa del otrora general Blue, se ha encargado de dilatar hasta la saciedad, hasta el hartazgo, con sus pleonasmos en la litigación. Repetir. Salir para afuera, entrar para adentro. Salir para afuera, entrar para adentro. Ese es el discurso de la defensa de Blue. Todo el rato. Y solicito, su señoría, por economía procesal, también por ahorrarle cuantiosos recursos al erario nacional, porque los sueldos de ustedes, de los fiscales, de los defensores públicos, de los cargados de actos, todos resultan ser del erario nacional. Lo único que no tenemos sueldo somos nosotros los abogados querellantes, que trabajamos pro bono en estas causas. Alguien podrá no entenderlo, pero así es la vida. Pero es necesario, para resguardar el escuálido presupuesto del erario nacional, que esto avance lo más rápido posible, sin afectar el derecho de defensa de los acusados. Pero repito, señoría, ponga especial atención en la forma de litigación de la defensa de Blue, a quien inmediatamente es secundado por la defensa Marín, y luego todos los defensores se pegan entonces a los reiterados e infundados incidentes y maniobras dilatorias que han desarrollado durante la etapa de investigación, durante la etapa intermedia, e indudablemente van a traer a este juicio. Porque recuerden, su señoría, que este juicio no arrancó cuando tenía que arrancar, porque a los acusados no les gustaba la composición del tribunal. Entonces sacaron primero a un juez, luego sacan a otro. Yo no sé si ustedes son precisamente los jueces que les gustan a ellos, pero al menos lo que develaron es que los jueces que abiertamente no les gustaban, los sacaron. Y no están en este juicio. Entonces el juicio arranca ya con un juicio, con un tribunal casi a la medida o casi como lo querían los acusadores. Eso es particularmente extraño, señoría. Eso yo, por lo menos, en mi corta experiencia, no lo había podido observar ni en esta jurisdicción ni en ninguna otra, de qué forma entonces se abusan de los recursos procesales, porque efectivamente las implicancias, las recusaciones, en general las inhabilidades, son parte del proceso penal, pero vaya, de qué forma se hizo acá abuso de aquello. O sea, no se quería el juez Raúl porque cuando estaba estudiando en la enseñanza media, tuvo una marcha del no, parece. Esa podría haber sido el argumento también. Entonces, la verdad que esas debilidades de los argumentos y de qué forma se le permite a los acusados defenderse más allá de lo legal es un tema que solicito que se cautele. Señoría, voy a concluir mi alegato de apertura señalando que no cabe ninguna duda, más allá de que ustedes van a escuchar desde el día primero, que los acusados se van a querer defender señalando que aquí hay responsabilidad de otros, probablemente. Resulta particularmente extraño porque en el banquillo de los acusados no hay ningún fiscal. Intervino en estas maniobras, en estas mentiras. Bueno, la fiscalía tendrá que explicar aquello. Muy probablemente los acusados también van a explicar aquello porque no lo hay. Pero eso no les quita responsabilidad a estos acusados. Probablemente hay otros que no han sido enjuiciados, probablemente hay otros, y probablemente el juicio de la historia los va a juzgar y los va a condenar. Pero indudablemente en este juicio hay antecedentes más que suficientes para concluir que hay responsabilidad criminal en los delitos de obstrucción a la investigación, de falsificación de instrumento público y de asociación ilícita, en su caso, de los otroras policías, quienes se asociaron ilícitamente para la comisión de estos delitos. Pues, señoría, la tesis de que habrían sido engañados por el profesor Smith, quien, repito, no era capaz de conectarse al Zoom, en principio en este juicio,
la verdad que da cuenta de una preocupación mayor. Su señoría, tuvimos por largo periodo a un encargado de la inteligencia policial que fue engañado por un charlatán. Así de simple. Como estos señores que afuera del Banco Central venden estas herramientas que todo lo cortan, todo lo quitan. Señoría, si así fue, eventualmente habríamos estado frente a la comisión de otros delitos, como por ejemplo incumplimiento de deberes militares. ¿Cómo el encargado de la seguridad, de la inteligencia policial en Chile puede ser engañado por un charlatán? Y esa es la defensa que va a tener. Fuimos engañados porque nos dijeron que Antorcha funcionaba. Bueno, algunos abogados, con pico abogados también aquí presentes, también participaron incluso en programas de televisión para tratar de darle validez a esto de Antorcha, lo que resultó ser un tremendo escándalo. Este profesor Smith se paseó no solamente porque era la televisión, por la Cámara de Diputados, secundado por algunos abogados, para tratar de darle legitimidad a esto de Antorcha. Su señoría, ni siquiera la policía y el servicio de inteligencia de Israel tienen la capacidad para lo que supuestamente habría dicho el profesor Smith. Nadie puede interceptar WhatsApp, Telegram. No existen esos equipos. No existe esa herramienta. Uno lo ve en las series de Netflix. Ni siquiera ahí se ve aquello. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver Fauda, por ejemplo. Un conflicto permanente entre Israel y las organizaciones palestinas. Ahí se desarrolla todo lo que es la técnica ilegal, investigativa, y ni siquiera ellos, ni siquiera en Netflix se ve. Pero acá en Chile, en la Araucanía, en Temuco, habría aparecido este profesor Smith y que habría construido este software que embobó a muchas personas y que supuestamente fue capaz de engañar al jefe de la inteligencia. Yo diría, con estos antecedentes y con la prueba que se va a producir de cargo, indefectiblemente vamos a llegar a un solo puerto, a la expresa y a la ejemplar condena que tienen que recibir los acusados, porque la verdad que tal cual lo dijeron mis colegas que me precedieron, no solamente está comprometida la responsabilidad penal individual, está comprometida la fe pública. Sería en todas partes, en todos los lugares, en la academia, en todos los tribunales se habla precisamente de lo que no se tiene que hacer, la policía y la jurisdicción, y cuando aquello se habla es precisamente el caso Huracán, caso Catrillanca y otros. Entonces la verdad que yo lo que le solicito sería también, por último, que lo estaba dejando en el tintero, en que se instruya, en base a la facultad del 292, a que la litigación se haga en un ambiente de respeto de la dignidad de las personas. Cuando se habla, por ejemplo, del comunero mapuche tanto, yo tendría que hablar todo el rato entonces del chileno blue, tendría que hablar del chileno marín, porque también aquello tiene una connotación de colonialismo, de un lenguaje colonial, sería. Entonces, en esos términos, indudablemente la responsabilidad para ustedes es mayor porque ustedes tienen que dirigir el debate. Entonces, todos estos términos racistas, colonialistas, que se expresan tanto en palabras de los fiscales, tanto en palabras como de los defensores, de los policías, ustedes tienen que ponerle coto, porque eso no puede ser permitido en los juzgamientos. Hay que tener presente, señoría, que nosotros representamos, por lo menos yo, represento a dos víctimas, a quienes se les cree responsable, a quienes se les cree terrorista, pero como no había prueba, dijo el fiscal regional subrogante de Punta Arenas, perdón, de Aysén, había entonces que casi se justifica que había que construir. ¿Por qué? Porque había que mostrar estos éxitos. ¿Cuáles éxitos? Lo que finalmente lograron demostrar es un fiasco, un chascarro, y lo que muy probablemente va a ser uno de los acontecimientos que más avergüence a Carabineros de Chile y a la jurisdicción, porque precisamente este escándalo ya trascendió, pasó la frontera de este país, es conocido mundialmente. ¿De qué forma se criminaliza al pueblo de la nación mapuche? ¿De qué forma se criminaliza su justa lucha? Porque sería aquí, no estamos en un contexto de violencia rural. Eso lo dice la señora que ahora es diputada, la señora que fundó APRA. Aquí estamos en un contexto de un conflicto político entre el Estado de Chile y el pueblo de la nación mapuche, respecto del cual la clase política, los ricos, los poderosos de este país, quieren aprovecharse, quieren utilizarlo a ustedes, a la jurisdicción. Y eso no lo digo yo, en buena hora. Les repito y les recomiendo a todos los intervinientes que hagan una lectura completa de esta maravillosa obra, Poder Judicial y Conflictos Políticos, de Elizabeth Lira, que da cuenta de qué forma, desde el año 1925 a la fecha, este tema de la utilización del Poder Judicial y de los montajes policiales ha sido pan de cada día y lamentablemente lo que hace no hace más que erosionar el ya débil y alicaído Estado democrático de derecho que se dice que tenemos en Chile. Porque, su señoría, si tuviera más tiempo, tendríamos que hablar que en esta misma sala estuvo sentado Juan Pablo Hermosillo y día preso,
Tendríamos que hablar también de qué forma hoy día están el fiscal que acusa en esta causa, hoy día está escondido. Pasan muchas cosas extrañas. Se están allanando oficinas de ministros de Corte de Apelaciones. Se allanó la oficina de la Fiscalía Nacional, su señoría, en estos días. ¿Pudiera alguien pensar entonces que este juicio pudiera tener una conclusión absolutoria? Su señoría, de ser así, cerremos. Si eso va a ser así, cerremos por fuera. Y efectivamente, Estado Democrático de Derecho, nada. Estado Democrático de Derecho, nada. Les solicito respetuosamente, señorías, con quienes no tengo ninguna duda que no solamente se van a comportar como jueces en la República, sino que en sus conclusiones también van a ser, y les repito, respetuosamente, porque no tengo nada en contra de usted, en que no se dejen presionar. En buena hora, Hermosilla está casi preso y parece que ahora la Corte lo va a volver a la cárcel. Probablemente todo ese mundillo no van a poder operar. Probablemente. No se dejen presionar, su señoría. Ustedes tienen que cumplir su tarea y la tarea se la entrega nuestro ordenamiento jurídico. De lo contrario, comprometen al Estado de Chile y le indilgan una responsabilidad internacional al Estado de Chile en el evento de denegar justicia. Porque lo dije la otra vez, ustedes lo saben mejor que yo, pues señoría. La justicia, para que sea tal, tiene que ser oportuna. Han pasado 8 años de esta historia. ¿Es oportuna la respuesta que va a tener? ¿Pudiera haber una respuesta distinta a que no sea, por último, una sentencia condenatoria, aunque sea muy baja? Señoría, les solicito que pongan especial atención a esto y sobre la base de las normas que ordenan nuestro sistema de enjuiciamiento, 340 y 297, no les va a caber ninguna duda y que ustedes podrán llegar a la convicción, más allá de todo razonable, que se cometieron estos delitos y que los acusados tienen responsabilidad culpable en aquello. Con los límites de los bordes del 297, en cuyo caso la única conclusión será arribar a un veredicto condenatorio. Eso es. No ocupo más tiempo de usted y de ninguno más de los intervinientes. Muchas gracias. Bien. El turno ahora de la querellante número 2. Magistrado, doy inicio a mis alegatos de apertura en representación de Jorge Huenchuyán Cayul, Jaime Huenchuyán Cayul, Rodrigo Huenchuyán Cayul, todos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Fidel Tranamil Nahuel, de la Comunidad de Rofue, José Armando Enríquez Medina, residente de Ercilla, y David Cid Aedo, sociólogo, residente de Los Ángeles. Nos miran con desprecio porque no entienden nuestra manera de ver y sentir el mundo. Nos llaman atrasados porque no ven que su progreso nos ha traído despojo y tristeza. El Icura Chihuailaf en su recado confidencial a todos los chilenos. Hace 7 años atrás, su señoría, 7 años y 6 meses, Jaime Huenchuyán, uno de mis representados, se encontraba junto a su familia, junto a su señora, a su hijo mayor, a su sobrina Milén, a su hermana Maritza, en Ercilla, comprando helados, esperando a su familia que se encontraban en un negocio comprando provisiones. En un momento llegan civiles encapuchados, fuertemente armados, y de manera muy violenta lo detienen delante de toda su familia. No sabe el motivo de la detención, pero en menos de 5 y 10 minutos llegan blindados, golpes, y en un gran despliegue policial detienen a mi representado. Él, como ya lo dije, no sabe el motivo, ciertamente es un hecho muy traumático para todos aquellos que lo vivieron, para toda su familia que lo acompañaba y para él mismo. Cuando llegan los golpes, insistentemente buscan y le piden un teléfono celular. Busquen un teléfono celular. Ese era el grito que él más escuchó. La necesaria existencia de un teléfono celular, que no tenía. Luego de esto es trasladado a la 8ª comisaría de Temuco. En horas de la noche y solo luego de que es visitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conoce los cargos por los cuales él había sido detenido. Estaba siendo investigado por una asociación ilícita terrorista. Enseguida, a Jaime Huenchuyán se le viene a la cabeza 7 años antes, cuando la comunidad de Temucuicui fue acusada de ser terrorista, en un caso que se denomina peaje Quino.
En ese caso, uno de sus hermanos igualmente fue acusado. No solo fue acusado, sino que fue detenido con violencia tal que se denunció tortura en su detención, donde se aplicó algo que él denominó cerebrito, que los policías en su momento querían utilizar o utilizaron para requerir de él algún tipo de declaración. Durante la mañana siguiente, y al ser trasladados al juzgado de garantía, son exhibidos a la prensa como unos trofeos. Salen uno por uno para que toda la prensa y a nivel nacional puedan observar esta gran operación que la Fiscalía y Carabineros habría realizado. Así nos sentimos como trofeos, lo dice textual Fidel Tranamil. Mapuche flojo, mapuche terrorista, indio, cochino. Esos eran los epítetos que escuchó dentro de la comisaría y los epítetos que muchas veces escucha no solamente él, sino quien es mapuche, en distintas circunstancias. Si es flojo, es terrorista, así lo llamaban. No solamente los carabineros que lo detuvieron, sino también Gendarmería. Esta historia, su señoría, 7 años después, sigue abierta. Y aquí no se trata de que tengamos un sabor amargo por respecto de lo que pasó. Ciertamente esto es una podredumbre, una de las cosas más graves que ha sucedido en la jurisdicción chilena, pero que tiene que ver con el desprecio, tiene que ver con el abandono que Jaime, su familia y su comunidad, la comunidad autónoma de Temucuicui, han vivido constantemente cada vez que son víctimas. Y aquí no solamente han sido víctimas personas adultas, numerosamente la extensión de este daño como víctimas lo viven los niños de la comunidad, que han sido tachados como terroristas por el Estado y por su institucionalidad durante muchos años. Ciertamente, en el caso del año 2010, fueron todos absueltos y el Estado condenado en costas por la no existencia de pruebas en su contra. Pero esta estigmatización es una estigmatización que hasta el día de hoy, año 2025, continúa. ¿Qué hubiera pasado si hace 7 años atrás no se hubiera descubierto que esto era un montaje? Hoy día, 8 años después, probablemente mis representados estarían aún presos, con altas penas. Se hubiera aplicado la ley antiterrorista, probablemente. Se habían quemado muchos camiones, era necesario. Lo piden los camioneros, lo pide la SOFO, lo piden los gremios. Vamos a hacer una gran reunión de comité policial donde participan toda la institucionalidad. Exigimos que existan respuestas por la violencia que sucede en la Araucanía. Bien, entonces aplicamos esta ley especial y probablemente mi representado estaría preso quizás ni siquiera en una cárcel cercana, porque estamos condenando a un terrorista. ¿Qué hubiera pasado, su señoría, si hace 7 años atrás sí se hubiera descubierto esto, pero se hubiera realizado el juicio oral, como eficazmente debió haber sido? No estaría mirando a los imputados aquí en una pantalla por Zoom, para empezar. Don Gonzalo Blue, señor Patricio Marín Lazo, Alex Smith y el señor Oces, que ni siquiera está en la pantalla, estarían sentados aquí y en prisión preventiva. Esa era la manera en la que debió haberse llevado adelante este juicio. Esa era la manera eficaz y donde la judicatura debió haber instado este juicio. Lo cierto es que no. Inéditamente, los imputados se encuentran conectados por Zoom y solamente los puedo ver a través de una pantalla. Han transcurrido 7 años, 7 años, casi 8, su señoría. Tuvimos un estallido social, tuvimos una pandemia, han transcurrido 3 gobiernos, vamos incluso a llegar a un 4º sin que se haya sancionado este hecho.
Ningún tribunal de la República lo ha sancionado. Nadie, ninguna autoridad ha escuchado que fervientemente levante un discurso serio respecto de la necesidad de instar a que esto se sancione. A nadie le importa. A nadie le ha importado. Y esa es la verdad. Aquí estamos, 7 años después, con muchas dificultades para los querellantes, porque no existe una defensoría de las víctimas y somos querellantes particulares, para llegar y poder venir a este juicio. ¿Y a nadie le importa que se sancionen este tipo de delitos? ¿A nadie le importa que se sancione la confianza en la institucionalidad? Para que de esta manera nuestra sociedad tenga un correcto y armonioso desarrollo, como todos debiéramos querer, no importando nuestros orígenes. Lo cierto es que hoy la realidad es que recién, 2025, marzo, estamos comenzando este juicio oral. La mayoría de los intervinientes acá hemos estado desde el día 1, desde la formalización. Empezamos este juicio oral con las solicitudes de inhabilidad de los jueces. No hay sorpresa de parte de quienes hemos participado en este proceso respecto de las numerosas solicitudes que han presentado las defensas. Ciertamente que jugar con algo tan importante como la imparcialidad del tribunal es algo que no nos parece llamativo al menos y que incluso le otorga la poca seriedad con la que trabaja la defensa y el poco respeto que tiene del Estado de Derecho. Empezamos este juicio con los imputados en su casa, sin el señor Oces en la pantalla, con algunos más respetuosos que otros, que se sientan a escuchar este juicio, y otros que caminan por un supermercado como el día de ayer el señor Oces, que todos pudimos ver, que fue a realizar sus compras mientras se desarrollaba el juicio. Esto es completamente inédito. Todo el alegato de apertura del señor Oces, pudimos ver que realizó la compra de sus provisiones, se subió a su vehículo, como si no estuviera arriesgando más de 25 años, como si no hubiera realizado uno de los delitos más graves y no hubiera participado en uno de los hechos que ha quebrado más gravemente la institucionalidad chilena. Lo cierto es que hoy los imputados han evadido la justicia. Eso es lo que ha sucedido y la institucionalidad ha dejado que esto suceda. Mis representados tuvieron que pasar ciertamente el primer día del juicio 3 anillos de seguridad, porque nunca han sido mirados como víctimas. Y lo que hoy día requieren y lo que hoy día buscan en este juicio es una tutela judicial efectiva, un acceso a justicia. Su señoría, respecto de los hechos que se leyeron latamente el primer día que se dio inicio a este juicio oral, nombraré con sus números aquellos en los cuales nosotros participaremos activamente, y es el hecho 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 10. Estos hechos en particular fueron motivados por el odio. Suena muy fuerte decirlo, pero es así. Y es muy importante que este tribunal mire con absoluto recelo, especialmente hoy día, en un mundo en que los derechos humanos se están tambaleando. Ciertamente hemos observado en vivo y en directo cómo se produce y se sigue produciendo un genocidio sin que ninguna institucionalidad a nivel mundial pueda hacer algo para detenerlo, como es lo que está pasando en Palestina. Llama la atención de que exista tribunales internacionales de derechos humanos, de que hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos, pero desgraciadamente, comunitariamente, los estados no han sido capaces de detener algo tan grave como aquello. Y Palestina no está lejos, ni es tan diferente de lo que sucede aquí con el pueblo mapuche. Por eso que este caso es muy relevante, es muy importante. Podríamos hablar, su señoría, de la historia de
el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, porque no podemos desconocer, y hay muchos que quieren desconocer la existencia, porque es más fácil borrar la historia y decir este conflicto nunca ha existido, es una invención, especialmente aquellos que son dueños de las tierras que fueron despojadas en su momento y que quieren decir que lo que existe hoy día son solamente delitos, hay delincuencia común, si al final todos estos grupos son delincuentes. Pero no podemos borrar la historia con el brazo, es imposible, porque además está ahí, existe, está en los archivos. Y además, la historia de los propios gobiernos del Estado chileno ha demostrado que ha existido un interés de solucionar esto de manera política. Hoy día mismo tenemos una comisión para la paz, una nueva comisión, tenemos el Pacto de Nueva Imperial del gobierno de Elwin, tenemos la comisión de nuevo trato del gobierno de Ricardo Lagos. Ahí se establecieron cosas muy importantes, pero ese libro no ha sido resuelto. Lo que ahí se dijo, no ha habido una resolución y le ha tocado entonces a la reforma procesal penal y al Poder Judicial inmiscuirse en algo que sí tiene ribetes políticos. Por supuesto que sí, y hay que decirlo. Pero que no es este el lugar para resolver lo político. Y ese es el gran problema. Este es el lugar donde vamos a discutir temas jurídico-penales. Lo otro podemos dejárselo a los historiadores, a los sociólogos, a la antropología. Ciertamente todos ellos están mirando lo que sucede aquí dentro igual. Y todo esto y todos estos juicios que han habido a lo largo del tiempo, donde por muchos años el pueblo mapuche ha dicho que no hay pruebas, que se les acusa falsamente, y por muchos años se ha dicho también que quienes toman la voz respecto de ciertas posiciones que pueden no gustarnos, por supuesto, que pueden no parecernos correctas, que pueden ser incluso delitos, pero que ciertamente la mala utilización del marco jurídico penal debe ser sancionado, porque no es la manera de resolverlo. La relevancia de este juicio es que aquí debemos y podemos ver que existe una igualdad en la protección del acceso a la justicia. Hoy día este Tribunal Oral en lo Penal ciertamente no va a poder establecer esto al 100%. Transcurridos 7 años ya no lo es. Ya el acceso a justicia no existió. Esa es una realidad. Lo que hoy día sí vamos a ver es cómo se desarrolla y se desarrollaron estos hechos en virtud de la discriminación, del desprecio, del racismo que también habla Licura, de la estigmatización, de los estereotipos constantes que se realizan respecto de las comunidades, especialmente aquellos que levantan la autonomía, especialmente aquellos que hablan de nación mapuche. Respecto de aquello, también tenemos historia a nivel jurídico, y es que el Estado chileno ya fue sancionado a nivel internacional en el caso Loncos que nombró mi colega Manuela, que lo conocemos. ¿Por qué fue sancionado? Por ir en contra del principio de la igualdad y la no discriminación, por el derecho a la igual protección de la ley. Fue sancionado en el año 2014 por hechos acontecidos en el año 2010, y el fiscal que llevó adelante esa persecución penal era fiscal que fue parte del caso Huracán, porque nunca hubo un mea culpa de toda la institucionalidad. Nunca se ha pedido, ni se ha solicitado, ni se ha pedido un perdón a esas familias que vivieron esta estigmatización. Todo esto pasa. Estas víctimas tienen otro valor, totalmente distinto. No hay una autoridad que les pida disculpas por lo que vivieron. Uno de los Loncos falleció incluso sin ver esta sentencia. El único poder que ya se ha manifestado respecto de lo acontecido en estos hechos es la Cámara de Diputados. Realizó una comisión investigadora. En esa comisión declararon algunos imputados, declararon víctimas, algunos personeros,
Dentro de ello, declaró Adolfo Millabur, que es parte ahora de la Comisión para la Paz, una persona que ha buscado el diálogo a través de ese camino, porque hay distintos caminos, ciertamente. ¿Qué dijo Adolfo Millabur? Si esto le pasara a una familia de alta influencia, ¿se abordaría de la misma forma? Y lo preguntamos ciertamente. ¿Se habría abordado de la misma forma? ¿Se habría hecho el juicio 7 años después? ¿Sería esto una agenda país como debiera ser? ¿Se hubiera exigido que la preparación de juicio se hubiera llevado a cabo de manera normal? ¿Y el juicio se hubiera llevado a cabo de manera normal? La relevancia de este juicio también vamos a poder observar la independencia del Poder Judicial, que es la base del Estado democrático de derecho, la independencia de los poderes. Y hoy día, y después de los allanamientos que vimos el día de ayer al Poder Judicial, es algo que evidentemente como Estado chileno y como parte de ese Estado al cual adscribo, también tiene una importancia sublime, su señoría. La defensa nos va a querer decir que este juicio la llevó adelante un fiscal corrupto, que era amigo de Hermosilla, que también tiene unos chats porque está suspendido. Algo así ya le dijo al Mercurio. Nos va a querer decir que Hermosilla en este caso fue querellante, alguna influencia negativa debió haber tenido. Nos va a decir además, porque ya lo ha dicho, porque todos los imputados han declarado, que la responsabilidad fue de los fiscales del caso. Y también nos va a decir que no sabían nada. Eso nos pretende hacer creer y nos va a pretender hacer creer el general Blue, que él no sabía lo que pasaba en la inteligencia de nuestro país. Ciertamente, su señoría, tuvimos una audiencia de preparación de juicio oral que duró 3 años. Así que cualquier sospecha de una investigación indebida o que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los imputados de esta causa han quedado completa y absolutamente refrendados con la cantidad de solicitudes que se les dieron y el trato muy especial que le dio la jueza de garantía a cada uno de los imputados para que esta causa no tuviera ningún problema procesal. Así lo dijo cada vez que suspendió para que cada uno de los recursos fueran presentados sin ningún problema ante la Corte de Apelación o en los tribunales que fuera necesario, porque hasta el Tribunal Constitucional vio esta causa. Lo cierto, su señoría, es que aquí se ha respetado el debido proceso de los imputados y nosotros no hemos realizado una litigación que vaya en contra de ese respeto. La misma Corte de Apelaciones de Temuco, tardíamente creemos, ordena la prosecución a través de un pleno de la Corte de esta audiencia de preparación de juicio oral. Por favor, que se lleve adelante. Estaba siendo un poco escandaloso que ya habrían transcurrido tantos años y no había ninguna sanción. Esta es una de las investigaciones más grandes de la reforma procesal penal, en particular en nivel de número de evidencia. Aquí se allana una unidad de inteligencia especial operativa que mantiene mucha evidencia tecnológica. Y se ha dado el tiempo necesario tanto para el acceso de esta evidencia como para la revisión de aquella. Y se ha respetado la presunción de inocencia de los imputados, que están todos hoy día desde sus domicilios observando este juicio. Una de las características de este proceso es la utilización de una ley especial. Eso le da una característica particular. ¿Y la utilización de qué ley? De la ley de inteligencia. Esta ley de inteligencia tiene distintos objetivos, muy distintos a los que tiene la ley procesal penal, que busca perseguir delitos. Busca la ley de inteligencia proteger la soberanía nacional. Pero también contempla la posibilidad de liberar información cuando sea necesario en su artículo 39. Y no fue la primera vez que se liberó la información. En el año 2014, también en una causa en relación al tema del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, ya se había liberado información respecto de aquello. ¿Cuál es el problema? Y lo dice en su libro Sistema de Inteligencia Chileno, Rodrigo Vera Lama.
Hay una peligrosidad en el uso de las policías. ¿Por qué? Porque estas policías no son contratados específicamente para hacer solo labores de inteligencia, sino que paralelamente realizan ambas labores. Y esa es la peligrosidad y ese es el problema. Porque ¿cómo hacen la distinción cuando están realizando algún tipo de investigación, secreta por cierto, en la mayoría de los casos, a cuando deben realizar otra investigación con las limitaciones que el proceso penal establece respecto de los imputados? ¿Cuál es el límite mental que tienen que hacer los imputados? Como por ejemplo Patricio Marín Lazo, que fue parte del equipo que imputó en el año 2010 Peaje Quino y otras causas en contra de también dirigentes mapuches muy conocidos, donde se invoca la ley antiterrorista, donde hubo una gran huelga de hambre, donde incluso hubieron niños mapuches acusados de terroristas. ¿Cómo él hace ahora para olvidarse de esos apellidos, de esos nombres, de esos blancos investigativos, de esos sospechosos de siempre? Complicado, ciertamente. Y ese es un problema respecto de la inteligencia, respecto de la persecución de delitos, respecto de la utilización de la información de inteligencia, además, que es elegida por quienes son parte de estos equipos para liberársela al Ministerio Público, y lo que no quieren entregarle, no le entregan. Ciertamente, su señoría, hoy día los miembros que están siendo juzgados, los miembros de Carabineros de Chile, aquí se apartaron de las normas legales, se apartaron de la ley, y no con cualquier motivo ni con cualquier razón. Se apartaron motivados por la discriminación, por una mirada de inferioridad en contra de las personas miembros del pueblo mapuche y en particular por las personas de las comunidades que nombré. Porque para ellos siempre ellos han sido subversivos, mapuches violentos. Para ellos siempre estas comunidades y estas agrupaciones son sospechosas. Por eso es que deciden asociarse y agruparse y crear pruebas falsas. Por eso, porque era necesario además, en virtud de la presión existente, generar esta apariencia de eficacia en sus investigaciones, porque hay que recordar, y lo veremos en la prueba, que habían sucedido atentados con numerosos camiones quemados. Entonces, se exigía un rápido actuar. Por eso ellos le entregaron información falsa a un ministro de Corte, y no solamente respecto de personas mapuches, sino que cualquiera que apoyara de la forma que fuera esta ideología. Periodistas, actores, abogados, niños, mujeres. Lo bueno es que en este juicio existirá prueba irrefutable, porque tendremos prueba documental, que dará cuenta de las falsedades, y además prueba pericial, que nos explicará por qué estos mensajes fueron inoculados, de qué manera se comprueba aquello. Así, esta misma prueba sirvió para que mis representados fueran sobreseídos definitivamente. Y ciertamente, su señoría, mis representados fueron sobreseídos luego de que 2 fiscales lo fueran en primera instancia. Porque el 14 de enero del 2018, su señoría, el Mercurio da cuenta de que aparentemente habría existido una filtración de información desde la Fiscalía hacia la coordinadora Arauco Mayeco. Y es en ese momento cuando todos pudimos ver públicamente cómo Fiscalía se enfrenta con Carabineros de Chile. Y se enfrentaron con duros epítetos. Ahora, a diferencia de la investigación en contra de los mapuches, en esta oportunidad la Fiscalía, al conversar con sus fiscales que estaban allí siendo nombrados, les creyeron inmediatamente cuando ellos dijeron que nunca habían escrito esos mensajes, que esos mensajes no eran verdades. Y respecto de ese caso, de manera muy rápida solicitan sobreseimiento definitivo, y vamos nosotros primero a ver el sobreseimiento definitivo de los fiscales, mientras nuestros representados seguían siendo investigados. 10 días después de esta filtración del diario El Mercurio, se solicita el cierre de investigación respecto de mis representados y
No se pide una audiencia de sobreseimiento definitivo, se pide un no perseverar. El gobierno de ese entonces incluso hace un téngase presente para reabrir la causa porque se le pasó el plazo después del cierre de investigación y alega en la audiencia que esa causa tiene que seguir en contra del mapuche. A diferencia de los fiscales que también tuvieron un informe de liberación y que fueron sobreseídos. Respecto de las razones dogmáticas, doctrinarias y jurídicas que ya fueron expuestos por mi colega Manuel Arroyo, me adhiero a ellas y solicito a su señoría que este Tribunal Oral en lo Penal, en definitiva, vele porque este juicio oral no sea un juicio oral en el cual se conozca porque se ha discriminado arbitrariamente, tal y como ha sucedido, como sucedió en esta investigación. Que no se recuerde porque una parte de la institucionalidad pone un tanque para no ser allanado. Y luego, la única manera en que se realiza el allanamiento es a través de la supervisión de otro carabinero que indica a la PDI qué es lo que puede y qué es lo que no puede, 48 horas después. No se entró inmediatamente a Carabineros, no se pudo entrar. Que no sea un proceso y que nunca más exista un proceso donde se sigan a los abogados querellantes representantes de las víctimas, donde se fotografíe, donde se les apunte con láser en sus casas. Que no se siga denominando y tratando a los niños como terroristas, porque fueron 17 personas las denominadas en el informe 130 y dentro de eso había niños, fotografías de niños. Que no se trate más como delincuentes a mis representados, a las víctimas de este proceso, porque en todo este proceso hemos sido tratados como delincuentes, públicamente. Y lo que nosotros solicitamos aquí es que se ponga en el lugar que en derecho corresponde. No estamos pidiendo una condena ejemplar, sino que en el lugar que en derecho corresponde a los funcionarios públicos que abusando de su profesión le mintieron a toda la sociedad y manipularon el sistema de inteligencia, su señoría, el sistema procesal penal y la confianza de todo Chile en lo público y la institucionalidad. El derecho debe sancionar estos hechos para evitar así entonces su reiteración, para evitar y proteger además a los niños que se están formando y que han sido continuamente tratados como terroristas. Porque ciertamente, si esto no se hubiera parado, quizás, ¿dónde hubiera terminado? Porque el señor Gonzalo Blu lo dijo en su entrevista, esto recién comienza. Ellos iban a seguir generando esta información falsa, iban a seguir imputando a personas miembros de estas comunidades, iban a seguir con esta cacería ilegal. Y las consecuencias serían mucho más graves a los que siguen viviendo mis representados día a día. Con esto cierro, su señoría. Mis representados ciertamente no se sienten ni se han sentido nunca víctimas en este proceso. Ellos han sentido el desprecio y la impunidad que también han sentido numerosas otras víctimas que han recurrido a la institucionalidad chilena, como aquellos que vivieron el que nos salta es mapuche en las municipalidades de Victoria y Curacautín, respecto del cual no hay ningún formalizado, como aquellas que han bebido las hortaliceras mapuche, que fueron desnudadas y maltratadas en la comisaría de Carabineros. Pero ciertamente que nosotros, abogados, y yo como chilena y parte de este Estado, no puede no darnos vergüenza lo que este proceso significa y ha significado para la institucionalidad. Eso sería, magistrado. Bien. Abogados, antes de preguntarles si hay alguna solicitud pendiente o algo, de acuerdo a lo que se acordó el día de ayer, sesionaríamos hasta hoy para entrar en un receso a fin de que las defensas preparen adecuadamente sus alegatos de apertura. Les pido por favor encarecidamente a los defensores que hablen con sus respectivos representados para que mantengan encendidas sus cámaras constantemente, no se mantengan el decoro y la seriedad que se requiere en un juicio oral, sin perjuicio de que estén a través de la plataforma virtual Zoom, y que no apaguen estas cámaras, porque suelen apagarlas y desconectarse por unos ratos, lo que no es posible hacer. Bien, ¿hay alguna solicitud pendiente, algo que debatir antes de entrar en receso?
Señoría, Nada, sí. Fernando Castes por acá. Sí, señoría, no, lo siguiente, más que nada una consulta de logística. Mañana comienzan las aperturas de las defensas, siguiendo el orden que su señoría ha referido ya en las audiencias previas. La consulta a título personal es, las defensas tienen asignadas 45 minutos cada una, 30 de minutos. manera que... perdón, yo estaba leyendo mal entonces. Abogados defensores, 45 minutos, dice. Estoy leyendo un acto, señoría. Su señoría se otorgó 45 minutos por defensa. Eso fue lo que se señaló en la Por eso quiero audiencia. aclarar eso. Bien, Porque... bien. Bien, Sí, fueron 45. dice Ministerio Público hora y media, querellantes 30 y defensores 45. Bien. Ya, ni siquiera estoy abogando yo por ese tiempo, estoy planteando lo siguiente, señoría. Es que así las cosas, pudiera yo entender que, siguiendo el orden que ha establecido el tribunal, mañana se escucharía 4 defensores. Aproximadamente, sí. 4 o 5 máximo. Es que yo sería el quinto, por eso es que quiero consultar. ¿Alcanzaré yo? ¿Puede cambiar el orden si usted desea más? No, yo no lo quiero cambiar, no lo quiero cambiar. No lo quiere cambiar. Es probable que hagamos 5 alegatos. Perfecto, eso quería tener. Sí, es altamente probable que quedemos en 5 alegatos, ¿sí? Ya sería, eso, muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que plantear? Bien, siendo así, entramos en receso de acuerdo a lo acordado el día de ayer y a petición de los intervinientes. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ya, bien, siendo así, entramos en receso a petición de los intervinientes de acuerdo a lo planteado el día de ayer. Que tengan buena jornada el día de hoy todos los presentes. Hasta luego, señoría.